Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer muy grande en esta nueva oportunidad que tengo de acercarme a ustedes a través de este medio para agradecer al Señor por esta oportunidad y también para tener una nueva conversación tocante al tema que nos tiene ocupados. Agradezco al Señor. Este fin de semana pasado estuve visitando a los hermanos en Venado Tuerto y el Señor me ha bendecido con mis hermanos. Ha sido muy lindo verlos y también poder orar junto con ellos y escuchar muchos testimonios de la boca de mis hermanos. Ahí en Venado Tuerto hay un obrero de la iglesia y una obra nueva que el Señor, nuestro hermano que está ahí, es evangelista y ha ganado a muchos jóvenes con muchos problemas, muchos matrimonios, muchas familias que estaban con muchos problemas, y Dios ha hecho unos milagros maravillosos. Me gocé tanto, estuve apenas 1 hora y media con ellos antes de volver, pero ellos me contaron cómo el Señor llegó justo a tiempo, el hermano Cristian con su esposa, que me llevó, me trajo, unos hermanos preciosos en el Señor que quieren servir al Señor también. Así que agradezco al Señor por este fin de semana que pude ir a ver a mis hermanos allá y estar con ellos para poder orar juntos y ayudarnos mutuamente. Es un tiempo tan difícil, queridos, que en todas las iglesias, todos los hermanos, tenemos que atrincherarnos fuerte, ponernos juntos para orar unos por los otros, porque son tiempos muy difíciles. Y continuando con nuestras meditaciones de la palabra del Señor, en esta noche quiero compartirles el tema sobre Jesús, por supuesto, todos nuestros temas, todas nuestras invocaciones es a Jesús que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice su palabra. Titulé este capítulo 6, Caminando con Jesús. Y vamos a caminar imaginariamente con Jesús en este tiempito, estos 20 minutos, 25 que vamos a hablar. Me gustaría que usted pensara por un momento que está caminando junto a Jesús, que es uno de los discípulos, uno de aquellos que acompañaban a Jesús en su recorrida, en las aldeas, en los pueblos, en los lugares lejanos donde había enfermos, necesitados, donde había una necesidad. Allí estaba Jesús para solucionar sus problemas. Y Jesús no solamente sanaba, sino que Él restauraba, Él libraba de demonios, hacía una obra completa, una obra del reino completa. Y estos versículos que me han llamado la atención están en San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Son unos versículos muy conocidos, pero vamos a repasarlos un poquito y aprender algo de lo que Jesús hacía. El versículo entonces 35 del capítulo 9 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué maravilloso Jesús! ¡Qué maravilloso que Jesús cumplió estos tres roles! Él, en su ministerio en la tierra, se dedicó exclusivamente a hacer tres cosas importantes que involucraba la vida integral de cada persona que venía a él. Jesús tuvo una triple función, tres funciones específicas, como dije, que era integral para el ser humano de aquel tiempo y también ahora, porque la palabra que fue escrita es para nosotros ahora también. Dice este versículo que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta triple función era enseñar en la sinagoga, o sea, en los templos judíos se llaman sinagogas,
y Jesús enseñaba la palabra del reino, les enseñaba a los religiosos y a la gente que iba a oírle las palabras del reino. Predicaba el evangelio a la gente, generalmente afuera. Jesús mientras caminaba, mientras hablaba con sus discípulos, la gente que venía se acercaba, les predicaba del reino de su Padre. Y como tercera misión que el Señor tenía era sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo nos recalca la incansable misión de Jesús en las ciudades y aldeas. Él dice, recorría Jesús todas las ciudades. Me imagino que Jesús caminaba y la ciudad y el pueblo o la localidad que Jesús se encontraba, predicaba. Yo conocí un señor, un hermano, que con su bicicleta en la provincia de Santa Fe, él iba con su bicicleta por la ruta, por diferentes caminos de tierra, pero donde encontraba una pequeña aldea, donde encontraba un camino, él paraba y dejaba un tratado de la palabra del Señor. Era como hacía Jesús, llevando la palabra del Señor. La compasión que Jesús tenía por las necesidades de una sufriente humanidad. En aquel tiempo no es distinto ahora, queridos. Las necesidades de nuestro pueblo, donde uno va, donde uno se mueve, hay personas con necesidades físicas, espirituales, materiales. Hay personas que llevan en sus vidas mucha tristeza por cosas que les sucedió en el pasado, no se han encontrado con Jesús que nos enseña a perdonar y quedan estancados en el camino. Jesús tenía esta gran carga, su gran compasión no paraba nunca. Él tenía un trabajo arduo. Él dice, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y los negocios de su Padre era traer el reino de Dios, del Padre, a la tierra. Y Él vino de carne y hueso. Él se hizo uno con nosotros. Él se manifestó no como un ser angelical con alas ni aureola como se lo dibuja, sino que Él vino de carne, hueso, de sangre. Él vino a nosotros como nosotros, se identificó con nuestra humanidad. Y Jesús caminaba. Marcos también dice que en capítulo 1, versículo 38, Jesús mismo dice, vamos a los lugares vecinos. Vamos, los invitaba a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús hacía esfuerzo para poder llegar a la necesidad de la gente. Jesús se había comprometido de llevar un mensaje de alivio, un mensaje de sanidad, de salvación, de liberación a tantos endemoniados, a tanta gente enferma. Sabe, queridos, que años atrás la medicina no era tan eficaz tal vez para calmar a una persona enferma de los nervios, enferma con una discapacidad, con un dolor. No había medios para aliviar a la humanidad. Ahora la humanidad está un poco más aliviada con la medicina moderna, pero no ha podido calmar la ansiedad y la necesidad de Dios en su vida. A pesar del esfuerzo de Jesús de llegar a la gente de su tiempo, Jesús no podía hacerlo solo. Él llamó a 12 discípulos que los preparó, caminaron con él, vieron su vida, cómo el Señor lo hacía, dónde él vivía, lo que comía, lo que no comía. Estaban cerca de Jesús estos discípulos porque Jesús quería que ellos continuaran su labor en la tierra, ¿no? Y hasta nosotros llegó el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos esta gran comisión que hacer. Seguimos un poquito más adelante en el versículo 36 del capítulo 9. Dice Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús en esta ocasión da la sensación de que están un poquito más alto, en alguna colina, un poquito más alto, allí en
en las ciudades que él se movía, y de repente ve una gran multitud que está esperando de él recibir un milagro, recibir un pedazo de pan, recibir un consuelo para sus dolores. Muchos que habían personas que habían perdido seres queridos, Jesús se cruza en el camino, los resucita, hace una obra gloriosa, porque el Señor hizo muchos milagros. Mucha gente se sanaba, mucha gente había oído, y si no, personalmente oyó por otros. Y Jesús en este caso parece que se sube un poquito más arriba de ellos y ve a estas personas con tantas necesidades. Yo me imagino que el corazón de Jesús se rompía en la compasión, en el deseo de llegar a ellos, y era imposible porque él estaba en la tierra como humano. Donde estaba en un lugar no podía llegar al otro. Era limitado la forma que él se movía. Una gran cantidad de personas venían a él para ser sanado. Jesús, como dije, vio esa multitud y tuvo compasión de él. Queridos, la compasión va un poquito más adelante que la lástima. El mundo dice: pobre esos niños con hambre, pobre ese hombre tantos años en la cama, pobre esa mujer sin una vivienda, a la intemperie. Eso es lástima. Y de repente, en un golpe de generosidad, va a su casa y trae ropa, trae comida y le da. Bueno, hizo algo y alivió un poco su corazón. Pero ¿sabe qué, querido? Jesús tenía algo más que lástima. Él tenía compasión. La compasión hace algo, hace que cambiamos nuestra actitud hacia la persona y queremos hacer algo. Cuando predicamos el Evangelio, amados hermanos, esa compasión del Padre que ha venido a nosotros llega a las personas en forma de hechos concretos. Si una familia tiene necesidades económicas, acudimos a ello con algo, es verdad, algo de ropa, acudimos con ello, pero la mayor necesidad que el ser humano sigue teniendo hasta el día de hoy es tener a Jesús en su corazón, es tener la salvación de Jesús en su vida. Jesús tuvo compasión de esta gente. Había muchos entre esta gente religiosos que iban al templo, seguramente a la sinagoga, a oír hablar, pero los religiosos enseñaban religión. No daban la vida que Jesús había traído. Entonces Jesús, sabiendo que los religiosos de la antigüedad, los religiosos de ahora también solo ponen normas: si haces tal cosa, si te comportas de tal manera, si dejas los vicios, si te casas, bueno, un montón de normas para que logremos alcanzar esa paz. Pero Jesús trajo paz, trajo vida. Él dijo que los enfermos necesitaban un remedio, y ese remedio era Jesús. Inmediatamente, cuando Jesús se encontraba con las personas, les daba vida, les daba sanidad, les daba salud, les daba la salvación de sus almas. Jesús les decía: es necesario nacer de nuevo. Qué glorioso, querido, que hasta el día de hoy es necesario nacer de nuevo para que nuestras vidas, al encontrarse con Jesús, se provoca el cambio. Después, en el camino, debemos arreglar muchas cosas, porque una vida lejos de Dios hace muchas cosas malas. Todo es malo, todo es negativo, pero venir a Jesús es el primer paso, y después de a poco el Señor nos ayuda a corregir nuestras vidas. Y estos discípulos de Jesús, ellos, al ver lo que Jesús hacía, comenzaron a cambiar sus vidas. El pescador se convirtió en un pescador de hombre. Qué glorioso que el Señor sigue llamando también hoy en día. Ahí en San Juan, el Señor menciona que Él es el buen pastor. Jesús dice que Él los vio desamparados y tuvo compasión de ella, pero los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solamente se dio cuenta que necesitaban ser salvos, solucionar su problema del momento, sino que necesitaban un pastor que los guiara.
Y esa compasión le llevó a Jesús a decir en San Juan capítulo 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Cuánta necesidad, querido, tenemos de que hombres y mujeres se conviertan en pastores para que las personas puedan tener una guía. Un pastor no es solo el que está en un púlpito, el que dirige una gran congregación. Un pastor es aquel que guía una ovejita y puede con su vida ser ejemplo para que esa ovejita camine, para que esa persona camine al lado de él. Dice, yo soy el buen pastor. Él les daba a las personas seguridad, les daba confianza, les daba que su identidad y su autoestima fuera elevada. La persona que está enferma, la persona que se siente pobre económicamente, que se siente marginada, pierde su autoestima, se siente mal, y cuando recibe a Jesús siente que respira profundo, esa dignidad, esa autoestima vuelve a su vida y se siente un hijo de Dios. Esa seguridad la da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a San Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38, cuando Jesús ve esta gran necesidad, que Él no puede continuar y no podía llegar a toda esa multitud que Él ve, Él dice, a la verdad, le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, esto sigue siendo hasta el día de hoy un gran desafío. Necesitamos obreros que vayan a las aldeas, a los lugares cercanos, a los lugares lejanos, así como dijo el Señor. Y en la tarea de ganar almas para el Señor en nuestro país, en nuestros barrios, en nuestras localidades, a personas de hospitales, a personas que están en geriátricos, a personas que están en cárceles, en la medida que vamos avanzando, llevando el Evangelio, Dios nos va comisionando cada vez más responsabilidades. A veces vemos a los pecadores y decimos, ya le prediqué tanto a este pobre borracho, a este hombre enfermo, tanto le hablé, pero no pasa nada. Queridos, el Señor tuvo esa compasión y Él quiere compartirlas con nosotros, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por nuestros familiares. A veces vemos simplemente a esa gente, a las personas que trabajan con su cuerpo, a las personas que no tienen identidad, si son hombres, si son mujeres, si son qué lo que son. Tenemos un sentido de prejuzgamiento y decimos son pecadores sucios, no merecen. Pero queridos, el Evangelio es para todos. El Señor Jesús tuvo compasión de esas personas. Cuando más pecadores, cuando más crueles, cuando más malos, el Señor tuvo compasión y llegó hasta ellos. Y el Señor quiere que esa compasión, querido, llegue hacia nosotros. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha. El Señor predicó seguramente en un área donde en esos 3 años que Él predicó en la tierra, predicó a lo que más pudo, pero no pudo llegar a muchos. Sus discípulos continuarían y sus discípulos predicaron y después misioneros hasta que llegó a nosotros. Qué glorioso, hermanos. Nuestras generaciones pasadas fueron fieles de traernos el Evangelio. Nosotros tenemos que también continuar ahora sobre esos pasos y llevar el Evangelio a los que los necesitan. Los versículos que hemos leído de San Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, que dice que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Estos versículos reflejan una gran necesidad que hasta el día de hoy, querido, continúa y permanece ahí.
no la hemos podido suplir. La necesidad es grande, la necesidad de obreros llamados, de obreros disponibles para la obra de Dios, la necesidad que se puede mostrar en las almas agobiadas y enfermas, a veces tiempo de paciencia, tiempos de lágrimas para ganar un alma. Esa compasión nos lleva a tener paciencia y a decir, Señor, haz esa obra que nosotros no podemos. Yo creo, queridos, que es un tiempo en que la iglesia debe levantarse, debe orar. Dice, rogad al Señor de la mies. Si una iglesia ora, si una iglesia se levanta con valor para rogar para que el Señor envíe obreros, cosechará obreros y obreras que vayan a los barrios. No hablo de pastores, de ministerios ya formados, pero en su comienzo todos podemos predicar. Cada creyente es un evangelista, cada creyente es un discípulo, un seguidor de Jesús para anunciar sus virtudes, para anunciar el evangelio de salvación, de sanidad y para enseñar la palabra del Señor. No lo olvide, Jesús enseñaba la palabra, Jesús sanaba a los enfermos y Jesús predicaba del reino de su Padre. Qué glorioso. Cuando la iglesia ora, queridos, y tiene esta compasión, es contagioso. Otros van a ayudarte a orar, otros van a orar. Y no es lo mismo orar porque de repente me duele una muela o porque uno tenga una garrafa. No oramos de la misma manera una necesidad temporal como cuando oramos por un alma eterna. Rogad, dice el Señor. Rogar es un dolor del corazón, es un dolor de las entrañas de una persona. Sabe que una madre cuando da a luz tiene un dolor muy profundo, un dolor agonizante en un momento, pero al nacer su hijo tiene tanta alegría que se olvida, dice la palabra, de lo que ha sufrido. Cuando oramos, queridos, rogamos al Señor por un vecino, por un familiar, por un hermano, y el Señor lo salva, lo cambia, lo transforma. ¡Qué gozo! ¡Qué gozos! Somos participantes de esa compasión y lo hemos ganado para el Señor. Hermanos, necesitamos que nuestra iglesia se convierta en una iglesia que ruega para que los obreros salgan, para que muchos obreros tal vez con poca preparación, pero que solo tienen un testimonio de su propia vida. El hermano que visité este fin de semana me decía, el Señor llegó justo a mi vida cuando mi hogar estaba por destruirse. El Señor llegó justo y el Señor hizo una obra gloriosa. Querido, qué gloria que el Señor nunca llega tarde. A veces llega tarde porque nosotros nos demoramos, nosotros no fuimos obedientes, pero el Señor siempre quiere llegar y hacer una obra gloriosa. Que el Señor nos ayude, que como iglesia, como parte de la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, podamos incentivarnos a orar. Señor, envía obreros a la mies. El Señor es su Espíritu Santo, es el que llama y el que prepara, el que envía. Y sabe qué, querido, tal vez tú has sido llamado, tal vez tú escuchaste la voz del Señor, de alguna o de otra manera, de muchas formas el Señor te ha llamado y no has obedecido hasta el día de hoy. Bueno, querido, hazlo, comienza de a uno, comienza con un vecino, comienza con alguien que está enfermo, comienza con alguien que vos sabés que no tiene remedio, pero prueba con el Señor, dile, has probado el médico, has probado tantas cosas, prueba con Jesús y yo te aseguro, querido hermano, que Jesús no te va a defraudar. Él hará un milagro en la vida de esa persona. La muerte en el Calvario de Jesús fue completa para el cuerpo, para el alma y el espíritu. Tienen que saber que Jesucristo les ama, que Jesucristo murió en una muerte terrible para darnos una salvación integral, completa en nuestras vidas. La palabra dice en San Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero tienen que oír el mensaje del Evangelio. A veces es más fácil
hablar a una persona del Evangelio cuando está enferma, cuando tiene necesidades, cuando está en momentos de escasez económica. Es verdad, está más receptivo para el Evangelio. Bueno, es el momento en que una persona puede aceptar a Cristo y comenzar a gustar la salvación tan grande. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y tomemos en serio esta vida de Jesús en nuestras vidas. A veces decimos, somos seguidores de Jesús, somos creyentes, pero tenemos que hacer lo que el Señor hizo, imitar sus obras, imitarlo en su compasión. Entiendo y sé que la compasión, el Espíritu Santo la pondrá en tu vida. El Espíritu Santo vendrá a tu corazón y de repente amarás a aquel que nunca imaginaste. De repente amarás a aquella mujer que usa su cuerpo para el mundo, aquella mujer enferma, aquel hombre borracho, aquel hombre el joven drogadicto, que a veces no es agradable estar cerca, pero la compasión que el Señor a través de su Espíritu Santo pondrá en tu vida, vas a comenzar a amarlo y dirás, no sé qué me pasó, le hablé del Señor y Dios hizo el milagro. Yo te aseguro, querido, que tendrás realmente la verdadera felicidad cuando ganes un alma para el Señor. Uno dice una, querido, si todos ganamos una persona, ¿cuántos podremos ganar? Hay un dicho de los hermanos brasileños que dice, uno ganando uno, miles vendrán. Uno ganando uno. Queridos, que el Señor nos bendiga y vamos a rogar al Señor de la mies. Una corta oración no es suficiente, por supuesto. Tenemos que tomar tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente y predisponernos para decir, Señor, envía obreros a la mies, envíame, Señor. A veces las personas ya mayores es difícil hacerlo, pero hay jóvenes, hermanos dispuestos que están listos para llevar adelante este Evangelio y deseosos de servir al Señor. Este fin de semana, como dije, me encontré con muchos jóvenes, matrimonios jóvenes, que dicen, nosotros queremos predicar el Evangelio, nosotros queremos hablar a otro de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y yo solamente les dije, bueno, cuenten lo que Dios ha hecho con ustedes. Cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas y eso será suficiente para que ustedes puedan predicar el Evangelio. Si te interesa escribirme, escríbeme a este WhatsApp. Con mucho gusto voy a responder tu oración y tu petición y voy a orar por ti también. Estoy orando, tengo una lista de hermanos que he encontrado, que me han escrito y estoy orando por ellos y en especial ahora para que esta compasión del Señor venga a sus corazones y vean a ese vecino perdido, a ese hermano perdido, a esa persona lejos, lo vean con compasión, con los ojos de Jesús. Voy a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche hablé de tu compasión. Compártela conmigo. Comparte esa compasión conmigo a favor de aquel que no te conoce, de aquel que sufre sin saber de ti, de aquel que no ha oído el Evangelio. Tal vez oyó una religión, tal vez oyó algo que debe hacer. No, no tiene que hacer nada. Muerte expiatoria en el Calvario para ser salvo. Tienen que oír tu palabra y a través de la compasión que yo puedo sentir, que mis hermanos van a sentir, ellos podrán ser salvos. Aquellos jóvenes que están en la cárcel, que están perdidos, aquellas personas enfermas en los hospitales, en los lugares donde la gente se queda excluida de la sociedad. Señor, que como cristianos podamos llevar un mensaje de esperanza, con esa compasión que tú tuviste, con ese amor profundo por ellos que dijiste, rogad al Señor de la mies, al Padre que envíe obreros a su mies. Bendice los pastores, los obreros que pueden oírme, Señor. Mis palabras son pocas, son escasas, pero tu Espíritu Santo es el que convence.
Padre, que comencemos a orar en nuestros templos, tomar un espacio de tiempo para rogar por obreros en este último tiempo, que la cosecha debe ser levantada, porque tú vienes y daremos cuenta, Señor, de lo que hemos hecho con el mensaje del Evangelio. Padre, bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y escríbeme si quieres un WhatsApp, un mensajito, y con gusto atenderé ese mensajito y voy a contestar. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Un mensaje al corazón.